Bueno, tengo que saludar. Hola de nuevo, buenas tardes. Bueno, ayer hablé mucho, más del tiempo que me correspondía, y además creo que un poco desordenada. Así que lo que hoy voy a hacer es ceñirme un poco más a mis notas, lo cual puede hacer la cosa menos dinámica, porque voy a leer por lo menos fragmentos, pero para tratar de llegar a lo que quería compartir, que es de qué manera este panorama grande que intenté compartir y que supone sus encuadres epistemológicos y demás, organiza de una manera particular la pregunta por los padecimientos subjetivos. Entonces, la primera cuestión me voy a apoyar en una de las tesis, conjeturas, no es una tesis, es una arrojada conjetura sobre la idea de que hay que leer la coyuntura en los términos de una crisis de reproducción y por lo tanto un momento de zozobra en los regímenes de reproducción, ¿no? Y lo que me gustaría plantear es que esa crisis de la reproducción aparece o es sintomatizada como crisis de la experiencia del tiempo, ¿no? Que hay diversas manifestaciones que aparecen en términos culturales, políticos, subjetivos, afectivos, que pueden ser pensadas en esos términos, ¿no? Los modos de inscripción subjetiva frente a una vacilación de las coordenadas de la experiencia del tiempo. Entonces, por un lado, ubicaría eso un poco con esa expresión que utilizó o que introdujo hace unos años García Linera, ¿no? Hablando de presente liminar, ¿no? Presente tiempo liminal o tiempo liminar, justamente para intentar captar esa condición de bisagra, ¿no? en la experiencia del tiempo. Y para plantear que en ese espacio de zozobra se abre, ¿no? de zozobra de la experiencia del tiempo, se abre lugar para prácticas y narrativas que ofrecen soluciones de certidumbre, ¿no? Pensar que hay muchas manifestaciones culturales, discursivas, dispositivos terapéuticos, no sé, desde las terapéuticas de la biodecodificación y la constelación, las fórmulas de la autoayuda, las cosmogonías al uso, pero también las teorías conspiracionistas, que ofrecen hermenéuticas rígidas, ¿no? Modos de leer signos que ofrecen cierto reordenamiento de la experiencia. Eso en términos de experiencia cotidiana de los sujetos, pero también tendencias que tienen ya una más larga temporalidad y que podrían ser pensadas como un devenir ideológico o la consolidación de ciertas formaciones, consolidación ideológica de ciertas formaciones discursivas. Yo mencionaba ayer las neurociencias y la cibernética, ¿no? Pensadas justamente como dispositivos que restituyen una semántica naturalista, ¿no? Que ofrecen algún tipo de certidumbre asociada a la inexorabilidad de las leyes de la naturaleza, de la genética, ¿no? Bueno, con los recursos discursivos que van ofreciendo los nuevos elementos de los desarrollos científicos, pero que también ofrecen estrategias para el control de la incertidumbre, ¿no? Sobre la base de la eliminación de la entropía, o sobre proyecciones estocásticas. Y en ese sentido no es que planteo que todas las neurociencias o que la teoría matemática de la información o la cibernética son formaciones ideológicas. Lo que planteo es que ofrecen elementos que se prestan a su funcionamiento ideológico cuando funcionan como una metafísica, cuando permiten organizar afectivamente la experiencia y son recuperados en diversas prácticas extrateóricas de la experiencia cotidiana, de las industrias culturales, de la terapéutica o de lo que fuere. Entonces, en ese punto
me parece que lo que permite ubicar este funcionamiento ideológico de distintas narrativas y prácticas, ¿no? o dispositivos, porque la autoayuda es un dispositivo, ¿no? Digo, es más que un conjunto de discursos dispersos, ¿no? Tiene sus rituales, sus institucionalidades, sus reconocimientos, sus procesos de subjetivación y demás. Lo que tienen en común es justamente que ofrecen algún tipo de tramitación de la incertidumbre, ¿no? Algún tipo de tramitación de lo que aparece en esta idea de presente liminal como crisis del horizonte de expectativas, ¿no? Como la incapacidad de proyectar simultáneamente una biografía y un horizonte social, ¿no? en esa dimensión. Y en ese sentido podrían ser pensados, ¿no? En ese funcionamiento específico como dispositivos de superstición, ¿no? En un sentido muy específico de la noción de superstición que retoma Diego Tatián de Spinoza, ¿no? Filósofo argentino Diego Tatián, un libro muy lindo que se llama Spinoza, Filosofía Terrena. Les leo un pedacito, dice Tatián: la superstición no es simplemente una religión falsa o una creencia equivocada de las cosas, sino un dispositivo político, una máquina de dominación que separa a los hombres de lo que pueden, que inhibe su potencia política y captura su imaginación en la tristeza y en la melancolía. La melancolía, que es la pasión antipolítica extrema, una pasión totalitaria que afecta a la totalidad del cuerpo. Es posible que lo que hoy llamamos apatía, para referirnos a cierto retiro de lo público y a cierta pasividad civil, sería pensado por Spinoza como una melancolía social, ¿no? En ese sentido pueden ser pensados como dispositivos de superstición. Lo que me interesa, lo que me parece interesante de esto es que permite pensar la relación entre experiencia del tiempo e imaginación. Esta referencia a Spinoza, ¿no? Y que de alguna manera es lo que tienen en común estas formaciones discursivas tan disímiles en la tramitación de la experiencia del tiempo que ofrecen y que pueden ser pensadas en este aspecto específico, porque hay mil modos de abordar estos problemas, pero como sintomatizando esa liminalidad epocal, ¿no? Esa experiencia de borde de cierta organización temporal, y que en términos muy gruesos es aquella que, para mejor o para peor, contuvo la alianza entre capitalismo y modernidad, ¿no? Y en ese sentido diría que, ubicados en este plano, esa crisis que ayer intenté trazar o caracterizar como crisis de reproducción puede ser leída como un conjunto de procesos y mutaciones en el nivel de lo imaginario, ¿no? Si hablamos de transformaciones, zozobras, inestabilidades en la experiencia del tiempo, hay que pensar o hay que ubicar, posar la mirada, la interrogación en el nivel de lo imaginario, ¿no? Y entonces eso reclama el desarrollo de un materialismo de lo imaginario, ¿no? De pensar la relación entre transformaciones objetivas y transformaciones subjetivas en ese nivel de la experiencia, ¿no? Bueno, es un programa de trabajo infinito, ¿no? Pero por un lado tiene que ver con una tarea que ya venimos haciendo de diversos modos, no solamente espacios en los que estoy yo, sino distintos colegas, amigos, compañeros, en la recuperación de la teoría althusserriana como teoría del tiempo, de la temporalidad, ¿no? Pero en ese marco, lo que me interesa es la posibilidad de estudiar la relación entre experiencia del tiempo e ideología, ¿no? La categoría de imaginario en el trabajo que trae Althusser permite abordar procesos que de diversas maneras hoy se registran, sobre los que se reflexiona, qué sé yo, todas las teorías de la aceleración, las definiciones de los regímenes de historicidad, el presentismo, ¿no? Hay una cantidad de abordajes desde la filosofía, desde la sociología, desde el análisis político para pensar esta experiencialidad del tiempo que es propia de nuestra época y que aparece además como una de las determinaciones de la debilidad de la imaginación política, finalmente, ¿no? La caída de las utopías, bueno, en fin. Bueno, inscribirla en unas coordenadas de trabajo que son el despliegue de la teoría de la ideología, del materialismo de lo imaginario y de la relación entre ideología, imaginario y tiempo.
y que tiene mucho que ver con el trabajo que hace Althusser, articulando el marxismo y psicoanálisis, pero a partir del filtro que coloca con la filosofía de Spinoza. Para recordarlo rápidamente, bueno, Libre Capital, hay una teoría sobre la composición ideológica del tiempo homogéneo, contemporáneo, y del tiempo histórico como presente absoluto, ¿no? Esa es una de las grandes controversias sobre las que organiza Althusser, la tensión entre causalidad expresiva y causalidad estructural, ¿no? Y como querella entre las herencias de Spinoza y Hegel. Pero lo que me interesa es apoyar en ese trabajo un modo de entender el funcionamiento de lo ideológico como dispositivo de unificación de la experiencia social y subjetiva del tiempo, ¿no? Una definición más de ideología, la ideología como un dispositivo de unificación del tiempo, de la experiencia del tiempo. Una unificación que tendencialmente subordina, no digo, a eso podríamos llamar experiencia de una coyuntura, finalmente, a una operación de unificación de la experiencia del tiempo. Una unificación que tendencialmente subordina la complejidad plural de temporalidades a la dominancia de una experiencia de temporalidad. La cuestión es que hoy nos encontramos justamente en un momento de vacilación de esa dominancia, ¿no? Si acaso una de las formas dominantes del tiempo fue la del tiempo teleológico, progresivo, bueno, hoy algo de eso está en crisis. Y la proliferación de diversas narrativas dan cuenta de ese desorden experiencial. No solamente narrativas apocalípticas o posapocalípticas, ¿no? El llamado régimen presentista, sino también esquemas de espacialización del tiempo, ¿no? Todas las narrativas sobre los multiversos, sobre los muchos mundos en uno, ¿no? Que tienen que ver con cierta pregnancia de la imaginación algorítmica, por ejemplo, ¿no? La espacialización del tiempo, en lugar del tiempo, yendo, digamos, con la figura clásica del tren del progreso, el tiempo como una pluralización de espacios. Pero bueno, ahí está puesta la pregunta. Yo no me atrevo a decir que hay una tendencia, pero sí veo que ahí hay algo que se está moviendo y que es interesante pensar, pero que por el momento marca cierta experiencia subjetiva desesperanzada o desesperada, ¿no? En el sentido de una imposibilidad de la experiencia de espera, que tiene mucho que ver con la fragilización de la política, porque la política es una suerte de artesanía con el tiempo, ¿no? La estrategia política tiene mucho que ver con un saber hacer con los tiempos, ¿no? Con las urgencias, con las demoras, con bueno, la definición misma de práctica política en Althusser, ¿no? La intervención en una coyuntura es una suerte de cifrado con la disponibilidad de temporalidades que esa coyuntura ofrece, ¿no? Como las instancias de un hojaldre, de una complejidad. Y por lo tanto, bueno, yo creo que ahí hay una tarea para reconectar eso con esto que planteo como una crisis de la reproducción, ¿no? Si la crisis de reproducción deviene crisis sistémica, bueno, eso es otra cosa. No llego ahí ni se me ocurre, digo. Pero sí es cierto que, bueno, qué sé yo, que en los Grundrisse Marx habla de la economía como un modo de organización del tiempo, ¿no? Un modo de producción es finalmente un modo de organización del tiempo. Entonces, hay ahí algo que tiene que ver con la posibilidad de pensar qué es lo que cambia y qué es lo que permanece, porque la perduración del régimen del tiempo abstracto, de la producción, ¿no? como cifra del capital, se encuentra históricamente asociado a la confluencia de procesos concretos de invención del tiempo abstracto como variable independiente, ¿no? El trabajo de Molle Postone. O sea, hay una definición estructural del tiempo del capital como tiempo circular, detenido, abstracto, pero eso tiene una historia, ¿no? Entonces, digo, ahí están los dos problemas, el problema del mecanismo y el problema del resultado, diría Althusser en Libre
del capital. Entonces es interesante pensar que esa temporalidad, ese régimen de temporalidad tiene una historia, y si tiene una historia puede no durar, ¿no? Puede no durar no quiere decir que asistimos al fin del capitalismo, sino que hay nuevas modulaciones que merecen ser pensadas. Y ayer también mencionaba que esa vacilación en la experiencia social del tiempo, bueno, puede pensarse que tiene unas coordenadas objetivas en la predominancia de ciertas fracciones del capital, ¿no? Decía la tecnológica, la energética, la financiera, que en sus lógicas materiales y en sus matrices epistémicas son consustanciales con esta vacilación del tiempo teleológico, ¿no? Si queremos pensar o ubicar allí ciertas novedades, ciertos signos o síntomas que dan cuenta de padecimientos, de fragilización de los procesos de identificación, de formas, de erosión de formas del lazo convivencial y demás, bueno, hay que pensar que hay una mutación, entonces, que es de un orden imaginario, pero que es imaginario, experiencial y es objetivo, ¿no? Porque la experiencia imaginaria del tiempo es la cifra de la objetividad social del capitalismo. Entonces, ahí hay una cuestión que me parece importante situar, ¿no? Una teoría de la objetividad de lo imaginario que está en Althusser, pero que es Balibar el que la despliega con mayor énfasis, y que tiene mucho que ofrecer para pensar la coyuntura actual como un momento de crisis de reproducción del capital que se manifiesta como un desorden de la experiencia social del tiempo y del espacio. No voy a avanzar demasiado con la cuestión del espacio, pero sí pensar que ese desorden tiene profundas consecuencias subjetivas, en principio, porque el dispositivo mismo de subjetivación occidental moderno se encuentra articulado a una cosmopolítica que tiene sus específicos regímenes de tiempo y espacio, ¿no? De temporalidad y espacialidad. Lo que quiero compartir hoy es el aporte que hace el psicoanálisis en relación con esto, ¿no? Si podemos ubicar ese esquema, ¿no? Esa zozobra de régimen de temporalidad y de configuración subjetiva, bueno, hay un modo de organizar el problema desde el psicoanálisis que permite ordenar un poco esa controversia que quiero desplegar con las lecturas que van hacia la línea de la crítica de la alienación, ¿no? Eso es un poco lo que voy a intentar desarrollar. Por un lado hay una primera pista que la retoma, la ubica Jacques Alain Miller en una conferencia dedicada al racismo, ¿no? Sobre un modo de leer la relación entre cosmopolítica y experiencia subjetiva en Lacan, cuando Lacan dice a fines de los 60, nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación, ¿no? La mundialización de los mercados conlleva, esa es la lectura que hace Lacan a fines de los 60, es decir, a principios de los 70, ¿no? Los albores del neoliberalismo, los albores del proyecto de globalización y en el momento en que está aconteciendo, y que es algo que Lacan registra mucho porque se ve en sus seminarios, la mutación de las epistemologías estructuralistas hacia epistemologías cibernéticas, ¿no? Entonces, en esa mutación, su lectura es esa. Guarda que el éxito del proyecto humanista viene con una consecuencia segregacionista, pero así, muy a la Lacan, ¿no? Como tirar una idea y después ir para otro lado, y eso queda por ahí boyando, pero a mí me parece que es una idea interesante de la que agarrarse. Porque lo que sostiene esta afirmación es que supone que los procesos de segregación contemporáneos entonces son inherentes al proceso histórico de unificación cultural que tiene como hitos el proyecto positivista humanista de fines del siglo XIX y el proyecto contemporáneo de la globalización, ¿no? Ese tipo de genealogía que lo que conecta es el modo en el que la ambición universalista conlleva una pretensión de maximización de la homogeneidad simbólica, ¿no?
un proceso de, insisto, la universalización lleva consigo un ejercicio de homogeneidad simbólica. Esa operación unificante y homogeneizadora encuentra en los años 70 una nueva posibilidad, y creo que es eso lo que intuye Lacan, pero eso es también lo que está leyendo Althusser, por ejemplo, cuando escribe sobre la reproducción, ¿no? Que identifica los desvíos humanistas, ¿no? Los desvíos humanistas ubica lo que se llama los neoanarquismos y los tecnocratismos, ¿no? Como parte de la misma tendencia humanista que se revitaliza y que se reorganiza a partir del 68. ¿No? En eso hay una coincidencia importante. Lo que está pasando en ese momento es la posibilidad de una semiótica deshistorizada, ¿no? La deriva jacobsoniana del estructuralismo, la teoría de la comunicación, ¿no? La posibilidad, que es algo que se va a ir viendo con la teoría matemática de la información, que es que la posibilidad de una semiótica natural, ¿no? Naturalizada, donde los signos están en las cosas, son las cosas, ¿no? Y lo que pierde ahí la semiótica es la carga histórico-social que todavía tiene claramente, por ejemplo, en Saussure, ¿no? Hay una suerte de bifurcación, podríamos decir, en los avatares que sufre la apuesta estructuralista, ¿no? Y cómo es capturada y cómo deriva en un mito de comunicabilidad plena, ¿no? Que es lo que podemos ver hoy, y que ese mito de la comunicabilidad plena que vehiculiza una homogeneización, ¿no? Cultural, experiencial, se expande al precio de la liquidación imaginaria de lo que tiene de intraducible todo sistema semiótico, ¿no? Toda lengua, finalmente. Lo que tiene de irreductible singularidad toda lengua, ¿no? Una suerte de nuevo esperanto, matematizado, datificado, algoritmizado. Entonces, a partir de esa lectura es que quiero ubicar esto que planteé ayer como una polémica con la crítica de la alienación, ¿no? Las formas actuales de esa crítica se apoyan en el diagnóstico de un debilitamiento de la promesa universalista de la ideología jurídica humanista, no en su expansión, ¿no? O en todo caso en su expansión contradictoria, pero lo que enfatizan es el avance deshumanizador del desarrollo tecnológico, ¿no? Y este diagnóstico suele venir vinculado a la tesis de la caída de los marcos normativos, decía ayer, a la fuerza de la ley, en una lectura algo dicotómica que organiza el problema oponiendo vida y técnica, ¿no? Donde del lado de la vida queda no solamente la potencia de la naturaleza, sino también la dimensión sagrada de la vida mística y la fuerza poética de la vida histórico-social, ¿no? Todo eso es lo que se liquida con el avance de la técnica. Esa dicotomía vida-técnica es una dicotomía que es interferida en el despliegue del materialismo histórico, ¿no? En Marx hay una complejidad de referencias a la vida, no solamente la distinción entre trabajo vivo y trabajo muerto, sino, por ejemplo, todo el trabajo con la espectralidad y la circulación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pero también la idea de la reproducción como vida automática del capital, ¿no? Entonces no hay ahí una organización tan sencilla que nos permita ubicarnos del lado de la celebración de la vida y suponer que eso es inmediatamente la lucha por la justicia, ¿no? Y la libertad. Después Althusser también, ¿no? Althusser hace de la dicotomización técnica-vida una frontera interna de la formación ideológica humanista, ¿no? Como enteramente interior al universo semántico humanista. Para Althusser, ahí el contrincante principal es Feuerbach, ¿no? Pero también las filosofías contractualistas del mito del estado de naturaleza, ¿no? En esa continuidad instala su intervención en la filosofía, su batalla filosófica.
Bueno, como ustedes saben y habrán leído, el estado de naturaleza es analizado entre otros lugares en la iniciación a la filosofía, por un filósofo. Y ahí lo que enfatiza Althusser es la figura edénica de la identidad entre percepción, inteligencia y lenguaje, ¿no? En la que la verdad de las cosas está presente en las cosas mismas, resulta accesible a la mirada que la extrae de modo directo. Algo bastante parecido a cuando hoy se habla del ADN, por ejemplo, ¿no? Que es una suerte de signo que es una parte de la cosa, ¿no? Bueno, ahí entonces para Althusser el paraíso cristiano resulta la imagen más típica de la teoría del conocimiento empirista, donde lo abstracto y lo concreto coinciden perfectamente, sin resto, y el mito de la inmediatez de la vida y de la transparencia del lenguaje coinciden en la negación del trabajo de transformación, ¿no? del trabajo, de la metáfora. En la continuidad de esa imagen religiosa, dice Althusser, los seres humanos aspiran a la unión inmediata entre cuerpo y alma para seguir, guiados por su recta razón, el movimiento de la naturaleza, ¿no? Yo creo que con esta matriz se pueden leer muchos de los discursos que hoy trabajan con la neuromateria, ¿no? O con las metáforas de las conexiones, por ejemplo. Es otra cuestión. Esa identidad entre vida e inmediatez es también la que alimenta sus críticas a Feuerbach, ¿no? En Sur Feuerbach habla de una pseudobiología trascendental feuerbachiana, que solo existe para Althusser como espacio circundante en el que el sujeto encuentra su esencia objetivada, ¿no? Y por eso entonces es la contrafigura o el complemento perfecto de una antropología absoluta, ¿no? Esa pseudobiología trascendental. Bueno, ahí lo que plantea Althusser es que el problema en Feuerbach, en la crítica de la religión de Feuerbach, Feuerbach mete la categoría de objeto, ¿no? Y dice, cito, el objeto con el que un sujeto se relaciona por esencia y necesidad no es más que la esencia propia de ese sujeto objetivada. La cuestión es que sobre esta base epistemológica idealista que se apoya el programa de la crítica de la religión, ¿no? Orientado a la recuperación de la esencia humana enajenada. Entonces, podemos decir, si quieren, forzando un poco las cosas, yo creo que no, que la cifra idealista de la epistemología humanista se cimenta en el vínculo especular entre enajenación, emanación y génesis que sostiene el mito religioso de la lectura. Pues bien, estos fundamentos filosóficos son, entiendo yo, los que vuelven a aparecer hoy, como sugerí ayer, en diversas formas reactualizadas de la crítica de la alienación. Y ahí simplemente recuerdo tres, simplemente para compartir de qué estoy hablando cuando hablo, porque hay infinidad. A mí me pasa que cuando leo voy encontrando signos por todos lados, pero bueno, traigo tres, ¿no? Uno, el trabajo de Bernhard Stiegler, que lo mencioné ayer. Stiegler, en la sociedad automática, por ejemplo, se apoya un poco lejanamente en la lectura de la teoría marxista, básicamente centrada en la función técnica como materialidad de la desposesión físico-cognitiva, y en una atención algo excesiva, que es bastante común en los desarrollos de la teoría de la alienación, en el fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse, ¿no? Esa capacidad de leer a Marx extrayéndole pedazos aislados es algo que funciona bastante. Y después el otro elemento fuerte es el concepto de General Intellect trabajado por Negri y demás. Stiegler recupera entonces una teoría de la alienación, no la explicita en estos términos, pero caracteriza nuestra época como una totalización de la enajenación de la vida humana en estos tres movimientos, ¿no? Que van del siglo XVII al siglo XXI, como procesos de captura del saber hacer técnico-productivo, luego la captura del saber vivir, es decir, las estrategias de reproducción, de la vida, de consumo y demás, para finalmente decantar en la actualidad en la cooptación del saber conceptualizar, consagrando con ello la subsunción total de la experiencia humana, que me parece interesante porque lo que produce es una teleología invertida, ¿no? La destrucción que va del cuerpo a la mente.
Lo interesante es que Stigler caracteriza, ¿no? Lo interesante para tender un puente de diálogo, de contrapunto con lo que planteaba del psicoanálisis que trae Miller y que voy a desplegar un poquito después, caracteriza este movimiento, este último giro, como procesos de desimbolización o de miseria simbólica, ¿no? que se derivan de la captura técnica, de la sensibilidad, que dice, ¿no? Esto es una expresión de él, proletariza el ámbito sensible, sometiendo la vida simbólica a la lógica desposeedora del capital, ¿no? Esa forma de alienación técnica explica para él la actual apatía, la raquitización y automatización del deseo, bajo las formas de un nihilismo informatizado, y da lugar a nuevas formas de totalitarismo, ¿no? Todo eso junto. Un segundo aporte en esta línea, por ejemplo, son las perspectivas que hablan de la colonización de datos, ¿no? que piensan los procesos de datificación, yo diría el devenir informacional de la cultura, que a mí me parece que hay que ubicar en el registro de lo imaginario, ¿no? Pero que aparecen aquí como un proceso de subsunción total. No de una mutación en la experiencia, sino de una mutación en la objetividad. Está el texto que se llama El costo de la conexión, de Nick Couldry y Ulises Mejías, que hablan justamente de un colonialismo de datos, y lo que plantean es que ese colonialismo supone una mutación profunda en el modo de inscripción de lo humano en los procesos de valorización, ¿no? Y esa mutación profunda, algo mencioné ayer, es el tránsito en el modo en que lo humano se inscribe como medio de producción en los procesos de valorización, es decir, como fuerza de trabajo, pasando a ser ahora una materia prima, ¿no? Es una pura vida susceptible de ser cooptada, datificada, sin pasar por esa relación de autoinstrumentación que tendría el trabajador, ¿no? No hay una instrumentación de sí, una cosificación de sí, sino que lo que hay es directamente inputs, outputs que circulan como flujos de información que se extrae sin que el sujeto pueda allí hacer nada, y por lo tanto eso es el devenir materia prima, ¿no? Hay un matiz. Si bien el libro es un libro muy sencillo y muy de divulgación, mucho más sencillo que el complejo dispositivo teórico de Stigler, sin embargo, yo creo que la mirada es un poquito más sofisticada, ¿no? Porque en este modo de ver el problema, vida no es un dato, ¿no? Vida es un producto, no es un dato previo a la relación social capitalista, sino que es el proceso de una invención del capital, ¿no? Por eso la idea de colonialidad, ¿no? Porque la colonización inventa la materia prima que después captura y subsume. Sin embargo, siguen operando en esta lectura los supuestos del dualismo cartesiano y de la progresividad del tiempo. Esta idea de la inexorabilidad de un proceso de alienación creciente. Y finalmente, una tercera estación en esas teorías de la alienación es la de las llamadas teorías de la gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Los textos de Antoniette Rouvroy, por ejemplo, y Burns, ¿no? Los que definen el problema de la gubernamentalidad algorítmica como una deriva analítica de la biopolítica, que hablan también de una nueva desubjetivación, ¿no? Una desubjetivación que es siempre una horadación del sujeto consciente, ¿no? En los tres casos, esa alienación es una horadación de la soberanía de la conciencia, ¿no? Sobre el cuerpo, además. Rouvroy y Burns lo plantean como también de qué manera los flujos, los procesos de captación, la economía de la atención y los diversos modos en que el cuerpo, la experiencia, las prácticas y la inteligencia quedan articuladas en los entornos digitales y plataformizados, lo que desarticulan es el bucle reflexivo del sujeto, ¿no? Eso propio del sujeto, que es darse a sí mismo como objeto de reflexión. Una pérdida de soberanía, digamos. Y que entonces lo que es una economía de los gestos infraconscientes, ¿no?
yo creo que este tipo de lecturas, que por un lado son muy interesantes porque producen ciertas descripciones, ¿no? que empiezan a permitirnos mirar procesos y además hay un montón de conjeturas interesantes, ¿no? No es que me parece que hay que descartar estas miradas. Son súper interesantes. Yo lo que quiero es señalar un matiz que me parece problemático y que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, un nivel de problema que es político, ¿no? Porque de alguna manera este tipo de diagnósticos derivan en programas orientados a la restauración de los mecanismos de personalización, ¿no? Anclados en la continuidad teológico-jurídica del humanismo, ¿no? Son programas de intervención de restauración del humanismo, ¿no? Desconociendo sistemáticamente la estructura de jerarquización y desigualación que es consustancial a la historia del humanismo, ¿no? Como si no hubiéramos aprendido nada durante el siglo XX. En ese sentido, nada, simplemente traer a colación ese ensayo que para mí es hermoso, es una compilación de conferencias en realidad de Roberto Espósito, Dispositivo de la persona, y leo simplemente un parrafito. Espósito dice: desde su originaria prestación jurídica, la categoría de persona es válida exactamente en la medida en que no resulta aplicable a todos. Y así encuentra su sentido precisamente en la diferencia de principio entre aquellos a quienes se les asigna de tanto en tanto y aquellos a quienes no se les confiere nunca o hasta cierto punto les es sustraída. Desde este punto de vista, el proceso de personalización coincide, si se lo mira del otro lado del espejo, con los de despersonalización, ¿no? Y ahí toda la batalla de Althusser a la operación crítica como una operación de inversión, ¿no? Que queda capturada en el propio círculo hermenéutico. Ese es un nivel. El otro problema es explicativo, ¿no? Porque no se entiende en qué sentido los procesos de creciente datificación del mundo pueden ser leídos como procesos de destrucción simbólica. ¿Por qué la datificación no sería un nuevo orden simbólico, ¿no? ¿En qué sentido? Eso no está claro en este tipo de lecturas, ¿no? Pareciera que son más bien lecturas morales, ¿no? de algo que se pierde, nostálgicas, pero donde no hay un trabajo explicativo, ¿no? Y tampoco está claro, ¿por qué no los podemos pensar como procesos de ultrasimbolización? ¿Cómo no pensar que en nuestra coyuntura hay procesos de ultrasimbolización, por ejemplo, ¿no? Es complicado. Tampoco queda claro cómo se va desde estas lecturas de la raquitización del deseo, de la erosión de la soberanía subjetiva, hacia la evidencia de que esto conduce a tendencias autoritarias, ¿no? Más que por la vía de esa clásica deriva del populismo hacia el autoritarismo, ¿no? Porque que tiene que la sociología de las masas de fines del siglo XIX, finalmente, ¿no? Sería así. Si el sujeto pierde su soberanía, su conciencia y el control de sus pasiones por su mente, entonces evidentemente deriva hacia el autoritarismo. En ese sentido es que me parece que es más fino, más justo el modo en que el problema se organiza a partir de los aportes del psicoanálisis, entre otras cosas porque la posición epistemológica del psicoanálisis persigue desde los inicios al sujeto cartesiano en sus contradicciones y sus desajustes. Y porque en la base filosófica del psicoanálisis encontramos que la tópica centrada y la temporalidad contemporánea que sostienen la relación entre una cosmopolítica y el aparato de percepción-conciencia, ¿no? El sujeto moderno, es un efecto imaginario de relaciones descentradas y temporalidades dislocadas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que creo que lo que hay que ubicar es estos procesos, ¿no? En muchos casos tal como los describen estos autores, pero no como una transformación de la objetividad, ¿no? Sino como una transformación en lo imaginario, con todo lo que tiene de eficacia histórica una mutación en lo imaginario. Y en ese sentido, entonces, el diagnóstico que el psicoanálisis permite de lo que efectivamente podría leerse como tendencias de subjetivación, nos conduce en otra dirección, ¿no? o nos permite ubicar algunas distinciones. Podríamos decir entonces que los signos de subjetivación que encontramos como
tendencias melancólicas, como gestualidad desesperada, reactiva, como formas de aferrarse en algún tipo de apego subjetivo a algún orden hermenéutico del mundo, ¿no? o la experiencia de la incertidumbre, de la inseguridad, de la apatía, del automatismo del goce, ¿no? que se desentiende de una proyección deseante y que se repite en un mandato de instantaneidad y de plenitud permanente, pero también las formas de ansiedad, de medicalización, bueno, pueden ser pensadas como síntomas de una mutación en esa materialidad de lo imaginario, ¿no? Aquí una cantidad de cuestiones. Por un lado, decía, ustedes lo saben, no le voy a desplegar demasiado, imaginario no quiere decir ilusorio, ¿no? En absoluto. Lo imaginario es consustancial o la forma que adquiere lo imaginario es consustancial a la objetividad social capitalista. Esa es la lectura que hace Balibar el fetichismo de la mercancía, ¿no? Imaginario objetivo. Y entonces, si nos aferramos a esa línea, pueden pensarse los procesos de segregación como síntomas de un padecimiento que concierne a operaciones de identificación y reconocimiento subjetivos que conciernen, por lo tanto, al amor de sí o al lazo con otros y con otras, pero que pueden ser reinscriptos en transformaciones históricos, sociales, materiales de más amplio alcance. Y también pensar entonces de otro modo las formas singulares que aparecen como formas de violencia racista, violencia machista, clasismo, en esta clave, ¿no? como vinculadas al fracaso, ¿no? Al éxito y el fracaso, porque está esa relación paradojal, de las utopías sociales del siglo XIX, al éxito y el fracaso de la genealogía que eso tiende con la promesa, la última gran utopía del siglo XX, que es la globalización, en esa pretensión de universalización, ¿no? De homogeneidad, no solamente de un conjunto de normas, sino de un modo de goce, ¿no? de una inscripción psíquica, afectiva, de un modo de estar en el mundo. Entonces, ubicar esa dimensión de la objetividad de lo imaginario es situarse en esa doble alienación que planteaba ayer, ¿no? La necesidad mutua histórica, necesaria pero histórica, de una necesidad tesei, de una necesidad histórica, entre modo de producción capitalista y modo de subjetivación jurídica, ¿no? Voy a avanzar un poquito más rápido y no voy a ubicarme demasiado en eso, pero sí voy a enfatizar que el modo como Balibar plantea este problema y cómo lo lee en el fetichismo de la mercancía nos permite pensar que hay una homología epistémica entre la idea de fetichismo en Freud, la de imaginación en Spinoza y la de fantasma fetichismo en Marx, imaginación en Spinoza y fantasma en Freud, ¿no? Y que esas tres categorías son las que ordenan el campo conceptual de una apuesta teórica por el materialismo de lo imaginario, ¿no? Un análisis de nuestra coyuntura desde un abordaje materialista de lo imaginario. Ahí, bueno, rápidamente la conexión entre fetichismo de la mercancía e imaginación en Spinoza, pensada, ¿no? Enfatizando la lectura que hace Balibar, por ejemplo, en Spinoza y lo político, de la imaginación como proceso corporal transindividual, ¿no? como conexión intercorporal. Es una definición interesante de imaginación, que por supuesto evita pensar el problema de la imaginación como una cuestión cognitiva, ¿no? Y permite en todo caso, si se piensa la imaginación como ideas inadecuadas, bueno, pensarlas en su necesidad, ¿no? En su eficacia histórica, en su existencia material. Y ahí está la idea de las imágenes, no como representaciones de las cosas, sino como el modo en que un cuerpo experimenta la afección que le provocan otros cuerpos, ¿no? Un modo que es imaginario,
porque no le atribuye a esos cuerpos existencia diferenciada, sino que esa afectación, ¿no? La idea de esa afectación es experimentada como continuidad de la experiencia vívida. Por eso, ¿no?, afirma Spinoza en la Ética que los hombres se imaginan ser libres, puesto que son conscientes de sus voliciones y de sus apetitos, olvidando, ¿no?, o ni pudiendo pensar las causas que los disponen a tener esas voliciones y esos apetitos, ¿no? En ese sentido, la imaginación como desconocimiento de las causas, ¿no? Pero en esta idea de la imaginación como efecto de la trama intercorporal, hay un paso más allá, ¿no? Si bien yo creo que esta definición es crucial para entender la teoría de la ideología de Althusser, en ocasiones el propio discurrir althuseriano, las batallas de su tiempo, lo llevan muy fuertemente a que la idea de lo imaginario quede capturada en la idea del desconocimiento, ¿no? Lo imaginario como desconocimiento de las causas y demás. Pero si queremos pensar una teoría positiva, ¿no?, con todas las comillas que eso supone, de lo imaginario en Spinoza, sin convertir a Spinoza en un vitalismo inmanentista de las positividades, hay ahí toda una dimensión de la corporalidad, de la intercorporalidad de la experiencia que viene a cuento para pensar las afecciones contemporáneas. Y entonces yo diría, imaginación en esta configuración imaginaria de nuestra sociedad todavía moderna y capitalista, se puede definir como la idea del hombre aislado, que es un hombre sujetado a su propia imaginación de ser libre individualmente, ¿no? Lo repito, el hombre aislado es un hombre sujetado a su propia imaginación de ser libre individualmente, ¿no? Cuando nos pensamos como individuos libres, estamos pensando imaginariamente por efecto del modo en que somos afectados, ¿no?, por la relación con otros cuerpos, ¿no? En el caso de Spinoza, cuerpos animados e inanimados, ¿no? El modo es que está inscripto el cuerpo en una red de relaciones materiales. En este modo de pensar la imaginación en Spinoza tenemos una reformulación de la alienación, ¿no?, pero que prescinde del supuesto dualista cuerpo-conciencia, y que no es, y de las jerarquías, ¿no?, las jerarquizaciones, pero que tampoco es caracterizada como una despersonalización, sino como una forma determinada de lazo social, ¿no? Es un modo del vínculo. La alienación, ¿no?, eso es lo que finalmente retoma Balibar de Spinoza y que le permite leer en clave spinoziana el fetichismo a la mercancía. Lo fetichista son las relaciones sociales. No es la tergiversación de unas buenas relaciones, ni es la distorsión, no, son alienadas, ¿no? El modo como está configurado el lazo produce como efecto un individuo que se piensa libre solo, ¿no? Y eso es el accionar material de lo imaginario. Y eso tiene una determinación objetiva, ¿no? Objetiva en esos distintos regímenes de materialidad, ¿no? De la materialidad social de un modo de producción, pero también de la materialidad intercorporal, de cómo se organizan los cuerpos en nuestra cohabitación social. Althusser da un paso en otra dirección, que es intentar una articulación entre esta acepción de lo imaginario, ¿no?, que insisto, es spinoziana y es muy fuerte en su teoría de la interpelación, yo creo que más que la lacaniana, ¿no?, pero esa es otra discusión, pero intenta articular esa acepción de lo imaginario con los aportes del psicoanálisis, ¿no?, pensar de qué manera lo imaginario objetivo se articula con la economía libidinal, ¿no? Por ejemplo, en las 3 notas sobre la teoría de los discursos, ensaya, ¿no? Muchas veces sus soluciones son un poco gruesas, digamos. Pero sí me parece que es interesante insistir en esa sugerencia, ¿no?, en pensar esa articulación de estructuras, ¿no? Lo hace Althusser, lo hace Péchet también, para tampoco hacer del psicoanálisis, que es otro giro muy contemporáneo, una nueva metafísica, ¿no?, y querer explicar con las categorías del psicoanálisis el funcionamiento de lo social, ¿no? Que es algo que, por ejemplo,
suele aparecer en Zizek. Cuando Zizek proyecta la definición de fantasía sobre la definición de ideología, ahí algo se pierde, ¿no? Aunque igual voy a retomar alguna idea de Zizek acá porque me parece que para esto puntual aporta algunas cuestiones. Que tienen que ver básicamente con el haber leído muy bien Althusser y retasearle la referencia, ¿no? Lo digo de esta manera, ¿no? Avanzar un poquito entonces en el vínculo entre imaginación y fantasma, ¿no? Esa sería la operación para avanzar de lo ideológico a lo psíquico libidinal. Podríamos decir de esta manera, que la trama material y transindividual de la imaginación, tal como por ejemplo la lee Balibar en la definición de fetichismo, se apoya, ¿no? Funciona, se articula, cuaja, esa es la figura que usa Althusser en un cuajado entre estructuras, en lo que en términos psicoanalíticos podemos denominar fantasma, ¿no? Produce elementos que son luego asumidos y rearticulados en una lógica, en una economía propia, ¿no? La lógica de lo inconsciente, en su específica articulación de elementos, discurso de lo inconsciente, dice Althusser, pero también aparece otra cosa, que es otro movimiento, no solamente el modo en que lo social ofrece elementos que luego son traducidos, tramitados de modo inconsciente, sino otra cosa que Althusser no dice pero explica, que es en qué medida hay un soporte fantasmático que permite el funcionamiento de lo social, ¿no? O sea, la otra vuelta, no solamente una determinación de lo social a lo subjetivo, sino un soporte psíquico que vehiculiza y permite el funcionamiento de lo social. Yo diría que en Althusser lo más parecido a la categoría psicoanalítica de fantasma aparece cuando Pellet habla del teatro de la conciencia, ¿no? Toda la dimensión escénica de la experiencia subjetiva, el modo en que el sujeto es autor y protagonista de su guión, ¿no? Esa semántica teatral es muy cercana al modo como Freud habla del fantasma originario, ¿no? Del fantasma fundamental. Justamente un guión en el que el sujeto actúa su propio estar en el mundo, ¿no? Y además ese desdoblamiento del sujeto en ese guión, ¿no? El sujeto es el autor del guión y a la vez es el protagonista, ¿no? Esa división o esa escisión es una forma de ver el problema. Una definición más lacaniana del fantasma es que el fantasma es una respuesta del sujeto a la experiencia de su finitud, ¿no? Justamente ese guión es una respuesta a la experiencia de la finitud. El ejemplo clásico es cuando un niño se pregunta ¿dónde estaba yo antes de haber nacido? ¿No? Todas las formulaciones del guión de ese fantasma originario es una forma de narrativizar eso insoportable que es imaginar que el mundo existía antes de que hubiéramos llegado, ¿no? Y ¿cómo el mundo va a existir antes de que hubiéramos llegado si el mundo es algo que se dispone alrededor del sujeto que es protagonista de su propio guión, ¿no? ¿Cómo puede haber empezado el mundo antes del guión que está compuesto para este personaje? Ese es el asunto, el problema subjetivo del fantasma, ¿no? Eso es a lo que me refiero cuando hablo de fantasma. Y esa experiencia de finitud también se registra como falla del orden simbólico, ¿no? Es el arrojo del sujeto a la incompletud, a la inconsistencia del orden simbólico, ¿no? Y el intento de que ese orden funcione, ¿no? En ese apego inconsciente, que es lo que aparece tramitado como angustia, ¿no? Como ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere de mí? ¿No? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo funciono como sujeto de ese universo de sentido si ese universo de sentido finalmente está apoyado sobre algo que cruje, ¿no? En el caso de Zizek, que en esto, insisto, es más althuseriano que Althusser, o más althuseriano de lo que él quisiera hacer, define el fantasma como una narración que entraña una mirada imposible mediante la que el sujeto está ya presente en el propio acto de su concepción, ¿no? Y de esta manera, dice, ofrece una resolución narrativa de un atolladero original que funciona justamente a partir de un bucle temporal, ¿no? Algo que, por ejemplo, Judith Butler desplegó, ¿no? Esta idea del gap del sujeto, ¿no? Ese bucle temporal, y que Althusser ofrece en la fórmula del siempre ya sujeto, ¿no? Siempre ya sujeto, ahí está funcionando algo del orden del fantasma, ¿no? Es la escena fantasmática la que vela y sostiene ese siempre ya del sujeto, y que se apoya sobre un salto temporal, ¿no?
En ese sentido, la actividad fantasmática, entonces, cuenta la historia que permite que el sujeto confunda el vacío en torno al cual gira el deseo con una pérdida primordial constitutiva del deseo, ¿no? La búsqueda de objetos sustitutos y toda la cuestión del objeto A que no viene a cuento. Pero sí, entender que esa escena fantasmática que ofrece un guión, que organiza la experiencia del mundo, ofrece también, o proporciona también, las coordenadas que literalmente nos enseñan cómo desear, ¿no? O sea, la narrativización de ese vacío en torno al cual gira el deseo se dispone como un modo singular de desear, ¿no? Como un modo singular de proporcionarle objetos que de alguna manera permitan lidiar con ese vacío constitutivo. Entonces, esa es un poco la organización conceptual, ¿no? que me lleva a enfatizar esta cuestión del fantasma, ¿no? Pensar esa dimensión fantasmática, ubicar ahí algunos de los asuntos que tienen que ver con los padecimientos subjetivos, hacer el ejercicio de reconducir esa organización fantasmática de la experiencia subjetiva con las modulaciones que ofrece lo imaginario subjetivo, lo imaginario objetivo, en los distintos regímenes de materialidad, y arriesgar a partir de ahí algunas de los mecanismos de lo que vemos actualmente, ¿no? como recrudecimiento de los segregacionismos, como desafección de sí, como apatía y demás. Y con esto ya voy terminando. Apoyándonos en esta reformulación conceptual, entonces creo que estamos en condiciones de proponer de otro modo, otra lectura, un matiz con respecto a las mutaciones que vemos en nuestra época, ¿no? Que las tendencias o la pregnancia de las tendencias a la datificación y a la algoritmización, ¿no? como devenir informacional de la experiencia, es decir, como modulaciones semióticas de la experiencia, ¿no? Como resimbolizaciones en todo caso, en otro sustento epistémico, pueden ser abordadas como una vacilación histórica operada en lo imaginario, ¿no? Es decir, ¿no? Lo imaginario, esto que decía de lo fantasmático como organizando la escena, ¿no? de la experiencia del sujeto con su mundo, también funciona, y sobre eso Althusser trabaja muchísimo, no lo llama fantasma, lo llama imaginario, como campo de visión, ¿no? El campo de visión es el modo como el sujeto organiza el mundo a su alrededor, ¿no? Y ahí también hay todo un trabajo para hacer en ese universo de la imaginación, lo imaginario y las imágenes, ¿no? La modulación imaginal de la experiencia a partir de el trabajo de las imágenes y las formas en que las imágenes permiten experimentar la crisis de la representación, bueno, una cantidad de elementos que ahí están jugando. Entonces, lo que propongo es que esta idea permite asumir que el devenir informacional no es, entonces, como dije, la captura inmediata de la vida humana, ¿no? Como si efectivamente los datos fueran la captura de la cosa, ¿no? Como decía, algo que aparece, por ejemplo, cuando se habla de genética, de ADN y demás, sino la captura y la mutación de las coordenadas de visión y de experiencia, ¿no? Cuando hablamos de visión, hablamos de experiencia subjetiva, de modo de hacer con el mundo, pero con el mundo del sujeto, ¿no? Con el mundo de la experiencia, de sentido y de vivencia, en función de las cuales vemos las cosas como objetos, ¿no? Para decirlo nuevamente, informacional es el devenir del mundo, siempre que pensemos al mundo como nuestro mundo vívido, como el mundo de nuestra experiencia, y entonces podemos constatar un devenir informacional siempre que asumamos que se trata de una transformación material en lo imaginario que tiende a desestabilizar la eficacia material del dispositivo de la persona en su alianza histórica con las relaciones sociales impersonales del modo de producción capitalista, ¿no? O sea, lo que cambia, ¿no? Y esta es la conjetura arriesgada, aventurada que quiero compartir, lo que cambia se sitúa en el terreno de lo jurídico, en el terreno en el que lo jurídico funcionó como cifra de subjetivación, ¿no? La disputa
gruesa hoy no es entre vida anticapitalista y técnica capitalista, sino que la disputa es entre procesos de datificación y orden jurídico, formas jurídicas, en su relación con la reproducción del capital, ¿no? Lo que nos permite no tener que tomar partido por uno u otro. Lo digo en términos más conceptuales. El devenir informacional puede pensarse como una mutación material en el soporte fantasmático del orden jurídico moderno. Esto quiere decir que, entonces, el antagonismo que explica hoy las formas que se leen como deshumanización no se entiende, como decía, de la oposición técnica-vida, no es una disputa ontológica entre técnica y vida, sino que es una pugna en lo imaginario entre datos y derecho. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay una demarcación, una regionalización perfecta entre procesos de datificación y procesos jurídicos? Bueno, no, por supuesto que no. ¿No? Hay una cantidad de alianzas, de mixturas que hay que pensar después en coyunturas concretas, ¿no? o con preguntas concretas. Pero sí creo que es mucho más eficaz analíticamente situar ahí el problema, ¿no? Como una mutación, una datificación del dispositivo jurídico, ¿no? El dispositivo jurídico en esa, como matriz de interpelación, ¿no? De la continuidad teológico-jurídica. Recordando, ¿no?, que en el capítulo 5 sobre la reproducción, Althusser habla justamente de esta relación, ¿no? Trabaja la relación entre discurso jurídico, imaginario y fantasma, ¿no? Y por supuesto, nuevamente es Zizek el que lo lee y lo traduce, ¿no? sin atribuirle los títulos. Leo Zizek para entender de qué estoy hablando, ¿no? Althusser lo menciona como el suplemento moral del derecho en ese capítulo, que es fundamental porque es el capítulo donde él muestra, sin decirlo, la matriz humanista de la interpelación, ¿no? Acá hago otra apuesta de lectura. Eso que aparece, que se entiende como una estructura de funcionamiento eterno, la interpelación, en Althusser es el resultado de una lectura de una formación ideológica concreta, que es una formación dominante porque logra unificar temporalmente genealogías muy diversas, ¿no? En una cifra que es teológico-jurídica, que es la cifra del humanismo, y Althusser la hace funcionar perfectamente en el discurso jurídico, mostrando justamente por qué el discurso jurídico es el que organiza esa topología, para decirlo en términos lacanianos, éxtima, ¿no? Que no está ni adentro ni afuera, es un borde móvil entre represión e ideología, ¿no? Porque el aparato jurídico es las dos cosas, ¿no? Yo creo que ahí es muy interesante pensar esa dimensión fantasmática. El fantasma es la frontera entre procesos de objetivación y procesos de subjetivación, porque es la ventana que organiza la relación del sujeto con el mundo, es la ventana que recorta la experiencia subjetiva como interioridad, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo de Althusser en el registro de lo fantasmático, solo que sin decir fantasma nunca, ¿no? Lo cual es un problema. Leo esta cita de Zizek. La necesidad, para traducirlo en unos términos más comprensibles, la necesidad de que el orden simbólico público cuente con un soporte fantasmático materializado en reglas no escritas, ¿no? Eso es lo que Althusser llama suplemento moral, pone de relieve la vulnerabilidad del sistema. Esta ha de permitir posibilidades de elección por las que nunca debe optarse, ¿no? Digo, todos somos perfectamente sujetos jurídicos sin haber leído nunca el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y elegimos, ¿no?, una elección forzada, portarnos bien. Entonces, una elección, posibilidades de elección, permite posibilidades de elección por las que nunca debe optarse, pues de hacerlo el sistema se vendría abajo, ¿no? Si todos efectivamente eligiéramos entre matar y no matar, robar y no robar. La función de las reglas no escritas, ¿no?, es decir, la función fantasmática, la función social de la dimensión fantasmática, consiste precisamente en impedir que se lleven a cabo esas elecciones permitidas formalmente por el sistema. Esa es la operatoria fantasmática en Lacan, ¿no? Lacan insiste mucho en esa elección forzada, la bolsa o la vida,
¿no? La idea de que elegimos, cuando ese guión ya está de alguna manera estructuralmente trazado, ¿no? La singularidad de cada modo de estar en el mundo, es el corazón del mecanismo de las reglas de cortesía, de las costumbres, de los diversos sistemas que regulan la distancia entre los goces, ¿no? Esa es una idea de Miller, ¿no? Todos esos discursos un poco arcaicos de las buenas costumbres funcionaban justamente sosteniendo esa dimensión fantasmática que hace que el otro sea semejante pero no tanto, ¿no? Que la semejanza no se convierta en una dimensión ominosa, ¿no? Donde el otro es tan igual que es un yo mismo y entonces, bueno, una de las lecturas que propone Miller, justamente en una conferencia que se llama Racismo, es eso lo que está caído, ¿no? No el orden jurídico, sino el velo fantasmático que hace que las leyes funcionen, ¿no? Y que no es del orden de lo escrito. Y eso tiene consecuencias políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las soluciones que hoy se nos ocurren a los segregacionismos es la proliferación del discurso jurídico, la juridización, la ultracodificación, la ultraclasificación, ¿no? Por ejemplo, todo el debate sobre los discursos de odio en las redes, ¿no? ¿Cómo clasificamos qué cosa es un discurso de odio? Si es apología de la violencia, no, si es un chiste. Ese gesto de la proliferación de codificaciones es un gesto más que jurídico, en un sentido claro de la relación entre fantasmática y dimensión jurídica moderna, es un gesto de la datificación, ¿no? La codificación, un modo de simbolizar, sostenido por un fantasma que es el de la comunicabilidad absoluta, finalmente, ¿no? No el de la incomunicabilidad, sino el de la comunicabilidad absoluta. Y entonces hay ahí todo un juego, el orden de la cortesía, de las costumbres, de las apariencias, que tiene en la vida social, antropológicamente, un papel fundamental, ¿no? Un papel paradójico, ¿no? Cumplido por las reglas consuetudinarias, morales, que la sitúa en un lugar, en un sentido opuesto al de las leyes formales, ¿no? Porque son de un orden arcaico, ¿no? Antropológico con relación a la formalidad del derecho, que además pueden ser incluso transgresoras de los discursos jurídicos formales, pero que a la vez funcionan como reglas adicionales que refuerzan el carácter coercitivo, ¿no? Coercitivo en el sentido de la represión preventiva del discurso jurídico. No hace falta transgredir la ley para experimentar su eficacia represiva. Última cita de Zizek, ¿no? Zizek dice: cuando a finales del siglo XVIII se proclamaron los derechos humanos universales, su universalidad, por supuesto, ocultaba los privilegios, digo, para hablar de esta dimensión fantasmática, ocultaba los privilegios que se concedían a los propietarios blancos y, sin embargo, en lugar de manifestar abiertamente esa limitación, se la disfrazó mediante cláusulas suplementarias aparentemente tautológicas como todos los seres humanos tienen derechos en la medida en que sean verdaderamente racionales y libres, ¿no? Lo que implica, lo que implícitamente excluía a los enfermos mentales, los salvajes, los delincuentes, los niños, las mujeres, ¿no? En esa cuestión tan transitada, lo que ubica Zizek es que la fantasía o la fantasmática se refiere justamente a ese marco no escrito que indica una hermenéutica de la ley, ¿no? Que la sostiene, la hace funcionar de un modo no explícito. La función, entonces, de la fantasía organiza un régimen colectivo, común y además histórico de interpretación de las leyes explícitas, ¿no? Y en ese sentido sostiene el marco, o mejor dicho, la escena paradojal de la elección forzada que mencionábamos antes. Y de ahí también su radical ambigüedad, ¿no? Porque restringe y a la vez sostiene la condición abierta de la ley formal. Entonces, decía, en este sentido es que se puede leer, ¿no? O tirar de esa idea de suplemento moral, ¿no? Requerido para la eficacia de un orden jurídico, que es el lugar donde Althusser va a apoyar toda su teoría de la ideología, ¿no? Lo que aparece en el resto del volumen sobre la reproducción. Y en relación con esos rasgos es que puede reconocerse el soporte fantasmático, ¿no? De este suplemento moral, porque mientras que en su dimensión simbólica el discurso jurídico no se sale de sí mismo, dice Althusser, se atiene al carácter formal de su propio juego de lenguaje, la dimensión
fantasmática, digo yo, ideológica, de la ideología jurídica, dice Althusser, dice que los hombres son libres e iguales por naturaleza, y esa pretensión metafísica es la huella de su funcionamiento imaginario como violencia inconsciente y preventiva, ¿no? Entonces, regresando con esta idea a esa afirmación de Lacan, ¿no? Nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación, podemos pensar algunas cuestiones, ¿no? Hay un trabajo que viene haciendo una psicoanalista que se llama Silvia Amigo, ¿no? En un libro que se llama Clínica del Fantasma, que a mí me interesa mucho, en el que ella lee este diagnóstico de Lacan, en los términos de que lo que sugiere es que Lacan logró percibir los síntomas en el ejercicio clínico, los síntomas de ciertos cambios en la subjetividad contemporánea, con la introducción y el triunfo a escala planetaria del capitalismo financiero, ¿no? y los modos monetaristas, acompañado por la acentuación del discurso totalizante de la ciencia, ¿no? Yo diría, la epistemología informacional, ¿no? Lo decía ayer, es también, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Capitalismo y Resentimiento, de Joseph Vogel, donde analiza cómo la epistemología informacional es la epistemología financiera, ¿no? Cómo los fundamentos epistémicos son los mismos. Pero a mí lo que me interesa de esa mutación epistemológica es esto que mencionaba antes, como una semiosis deshistorizada, ¿no? como una datificación de la vida cultural, de la experiencia social y subjetiva, que está orientada por una vocación de control del acontecimiento, de lo equívoco, de lo contingente, de lo intraducible, de lo singular, que se cifra como historia cultural, como memoria popular, política en toda lengua, ¿no? Y que tiene que ver con una deriva del desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Que en una de sus dimensiones, yo diría, en sus tentaciones empiristas, produce esa imaginación de inmediatez, ¿no? Como una carrera voraz de vocación de transparencia, de comunicabilidad total, que hoy además se lleva muy bien con mandatos sociales, ¿no? Con una moralización de la ultraexplotación. Hay una cantidad de vivencias contemporáneas, ¿no? que se manifiestan como una experiencia completamente vaciada de sentido de trascendencia, ¿no? Que reúne estas dos cosas, ¿no? Por un lado, una vocación, yo diría, ultrahumanista, ¿no? En el sentido de una expansión total del espacio de interioridad del sujeto, donde es posible conocer todo, hacer todo, experimentar todo, decirlo todo y gozarlo todo, ¿no? Eso que hoy se caracteriza como un poshumanismo, yo creo que a la althuseriana habría que caracterizarlo como un ultrahumanismo, ¿no? En ese sentido que Althusser leía el humanismo en Feuerbach, ¿no? No pasa nada, como una objetivación, como una proyección de la esencia del sujeto en los objetos del mundo. Y en ese sentido puede pensarse, ¿no? esta convivencia paradójica entre ultratecnificación de la experiencia y una gestualidad reactiva y desesperada por recuperar algo del orden de lo sagrado de la experiencia, ¿no? Que aparece como nuevas espiritualidades, como preguntas a veces, como prácticas más o menos paganas, más o menos torpes, pero que dan cuenta de algo que está erosionado y que creo yo no es del orden que en términos psicoanalíticos no tiene tanto que ver con una caída de lo simbólico, sino que tiene que ver con una ultrasimbolización, ¿no? O en todo caso, más sofisticadamente, con un énfasis en el vínculo entre orden simbólico y goce, ¿no? Entre simbólico y real, sin la mediación de lo imaginario, ¿no? No tanto una relación entre lo simbólico y lo imaginario, ¿no? La clásica universo de discurso con toda su metaforicidad, digamos, sino
un goce directo de la letra, ¿no? Y eso se ve fuertemente. Por ejemplo, en cierta erosión de la palabra política, ¿no? De los discursos políticos, devenidos rugido, ¿no? O devenidos goce erótico de un pronunciamiento, ¿no? Cómo funcionan, por ejemplo, en las discusiones políticas la palabra corrupción, ¿no? Produce un goce que es de un orden libidinal, ¿no? Que no pasa por un nivel metafórico, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver, me parece a mí, con algo que habría que ubicar como una desestabilización fantasmática. En ese lugar donde, lo digo también en estos términos, se suele leer el impacto subjetivo de las redes, los algoritmos, la datificación como un ultra individualismo, ¿no? El ego narcisista ultra afirmado. Yo creo que con estas pistas del psicoanálisis más bien lo que habría que pensar es que hay una fragilización tal del amor de sí que lo que encontramos son prácticas desesperadas de autoafirmación, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, con la proliferación de test, ¿no? Hay test para todo, para saber cuál es tu tendencia política, para saber cuál es tu mejor vínculo amoroso, para saber lo que tenés que hacer mañana o el libro que tenés que leer en el verano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa necesidad de estar produciendo identificaciones, ¿no? Pero también con la proliferación de los perfiles, ¿no? No hay una identificación más o menos estable, sino que hay juegos infinitos de máscaras y perfiles. Entonces, ahí no hay una fortaleza del individuo, ¿no? Entonces, ahí creo que se va abriendo un espacio para pensar que no es ni la desubjetivación, donde el sujeto pierde la soberanía y ya no existe más, y es un poshumanismo de los flujos, las conexiones y los datos, ¿no? Y los bytes, ni tampoco una autoafirmación del narcisismo rígido. Más bien lo que hay es esa situación paradójica donde el modo el modo que tienen de lidiar, de tramitar los sujetos con el orden del mundo está roto, está fragilizado, está empobrecido en sus posibilidades, y ese empobrecimiento tiene mucho que ver con procesos de homogeneización cultural, con la degradación y la erosión de todo aquello, digamos, del tesoro experiencial de la humanidad, ¿no? De aquello que se ofrece de singularidad, de intraducible, del misterio que se comunica de generación entre generaciones en la poesía, en la literatura, en la sensibilidad de un pueblo, ¿no? Y que creo que es mucho más difícil de decir, pero que sí permite tomar algunas decisiones estratégicas, ¿no? Ubicar esa cuestión. Volver a pensar, por ejemplo, la relación entre política y ética, ¿no? Pero una ética no en el sentido de una ética normativa de la universalidad, ¿no? Porque hoy pareciera que las apuestas éticas, ¿no? O de intervención política en la ética, lo que restituyen fuertemente es una ilusión juridicista, ¿no? Lo que hay que hacer es elaborar protocolos de protocolos de protocolos, como si eso no formara parte del episteme de la protocolización y la programación cibernética, ¿no? Con una ilusión de que todo toda experiencia se puede cribar, codificar, clasificar, como una nueva modulación de la ilusión jurídica, ¿no? En lugar de eso, una ética más cercana a la que propone el psicoanálisis, que es aprender a hacer con la singularidad intraductible, ¿no? Irreductible de la experiencia humana, ¿no? Y preguntarse en todo caso qué se puede hacer, ¿no? Desde el pensamiento crítico, desde la filosofía, desde el arte, desde la estética, desde la política, para reparar algo, ¿no? Para ofrecer nuevos dispositivos que permitan justamente tramitar esa experiencia traumática de la finitud, ¿no? Alojar la fragilidad, reivindicar el error, ¿no? La impotencia, antes que restaurar valores del orden, discursos normativos o imaginar fórmulas de censura, ¿no? Creo que ahí hay toda una tarea para la imaginación política. Y también incluso leer con cierta audacia y también con mucho riesgo muchas del modo en el que pregnan lo que ayer lo planteaba como discursos vanguardistas de una fracción de capital, ¿no? Los discursos de las ultraderechas son eso. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué funcionan,
¿no? Porque logran tocar algo de un orden de una sensibilidad masiva, fragilizada, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Y eso también nos lleva a otra táctica política, ¿no? Que es batallar alojando, ¿no? Batallar reparando. Hay algo ahí que pensar con mucha astucia. Allí donde hay un gesto de violencia, también hay un gesto desesperado de impotencia. Entonces, ¿cómo pensamos eso? Bueno, es un problema muy grande. Pero en todo caso, eso tiene que ver justamente con comprender que en muchos casos, en esta dimensión fantasmática fragilizada, el otro se presenta como la encarnación de una amenaza existencial, ¿no? Como un borde a la posibilidad de la existencia misma, ¿no? Porque el otro es siempre otra forma de gozar y por lo tanto siempre nos recuerda nuestra condición mortal, ¿no? Pero si no tenemos narrativas colectivas, si no tenemos dispositivos que nos permitan regular esa distancia, ponerla en un lugar, ¿no? de la semejanza o de la convivencia en la singularidad o algún modo de hacer con eso insoportable, que es insoportable para todos, ¿no? Porque también se trata de no moralizar al adversario político y desentenderse de las propias formas de intolerancia, bueno, porque neoliberales somos todos, ¿no? Digo, si efectivamente asumimos la definición de ideología dominante como dominante, hay que hacerse cargo de esas mutaciones. Pero en todo caso pensar que esas formas de odio son también formas de odio de sí mismo, ¿no? Y tienen que ver con un orden de desconsuelo, ¿no? Desconsuelo es una figura que usa un teórico cultural, un sociólogo argentino que es Nicolás Casullo, que a mí me gusta mucho. Y esa idea del desconsuelo justamente está muy tramada en este impulso, en esta creencia que está asociada con el éxito de la datificación de la comunicabilidad total, ¿no? El desconsuelo es ese lugar al que somos arrojados cuando efectivamente creemos que hay que comunicarlo todo, experimentarlo todo, saberlo todo. Y esa es la forma que adquiere la epistemología dominante en nuestra época, esa es la forma que tienen nuestras disciplinas científicas, esa es la forma que adquieren nuestras instituciones y contra eso es contra lo que hay que batallar, justamente porque en esa pretensión expansiva, ¿no? De goce ilimitado, bueno, en algunos casos esto tiene que ver con lo que Lacan llama el discurso capitalista, ¿no? El discurso del no-lazo, lo imaginario, lo fantasmático, que debería funcionar justamente como el velo consistente de la falta, ¿no? Lo que la habilita y a la vez nos ofrece un guión para tramitar eso de un modo que no sea trágico, se fragmenta, ¿no? En infinitas escenas superpuestas, ¿no? Y esto es una frase de Silvia Amigo, con esto termino, la vida parece angustiosamente una caótica acumulación de videogames, ¿no? Esa es la experiencia del sujeto, leída no como un ultraindividualismo ni como una desubjetivación, sino como una gradación de una dimensión de la experiencia subjetiva, que es esa dimensión fantástica, ¿no? Y que tiene mucho más que ver con la ética que con el orden del derecho. Bueno, hasta acá llego. Gracias. Bueno, pues tenemos 20 minutos por lo menos para charlar un poco. Yo te quería preguntar por qué el psicoanálisis. ¿Cómo compatibilizamos la visión del sujeto del psicoanálisis con la existencia de formas subjetivas de otros modos de producción y con su regreso? Y si no hay una incompatibilidad profunda entre la idea de un tiempo desquiciado, una visión no expresivista de la totalidad social y la elaboración a partir de agentes que son siempre sujetos. ¿Qué son? Siempre sujetos. ¿Sabes? Aunque estén en formaciones sociales, como por ejemplo la vuestra, por ejemplo,
Hay también la gente que trabaja en el campo, donde las relaciones son de servidumbre, nunca de subjetividad. Yo creo que yo ahí es donde tengo el problema profundo con CICE y el problema profundo con la... digamos, tampoco tan profundo porque sobre esto tampoco tengo una alternativa absolutamente clara, ni mucho menos. Donde tengo un problema profundo con la introducción del psicoanálisis en el discurso del materialismo histórico. Entonces, ¿dónde se queda eso? Lo entiendo, sí. Por supuesto que es un problema enorme. Se me ocurren dos cosas. La primera pregunta sería, ¿los campesinos no sueñan? Pero los sueños de los ciegos son lo mismo que los sueños de los sujetos. Claro. Lo digo porque sí comparto la pregunta, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que lo que creo es que, por lo menos a mí no me funciona la solución historicista, ¿no? Como, no creo que la solución sea historizar lo inconsciente. Lo inconsciente, igual que modo de producción, son conceptos abstractos que permiten organizar la intelección de procesos concretos. Entonces, ahí lo que habría que hacer, más que hacer del sujeto del psicoanálisis una forma sujeto histórica localizada, ¿sí? Es decir, bueno, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto europeo del siglo XIX y entonces allí donde hay otras subjetividades, el psicoanálisis funciona. Yo, más que hacer eso, que es lo mismo que decir Marx no sirve para pensar América Latina, porque en América Latina nunca hubo ni habrá capitalismo. No hay solamente capitalistas y trabajadores, hay campesinos, hay relaciones semi-esclavitud. Yo ahí lo ordeno de otra manera, que es justamente que lo que nos ofrecen estas teorías son conceptos abstractos que después las formaciones sociales concretas, y lo diría de la misma manera, las formaciones subjetivas concretas, entorpecen y ponen en crisis, y hay que ver qué hacemos con eso. Entonces, ahí yo no tendría una respuesta de un a la Sueli Rolnik de descolonizar el inconsciente, por ejemplo, y no tendría tampoco una respuesta de producir una teoría del psicoanálisis para las subalternidades, ¿no? Sino más bien pensar de qué manera configuraciones subjetivas de formaciones sociales concretas quedan inscriptas, bien o mal, de esa coyuntura que dura como estructura, que es el sujeto moderno, ¿no? Digo, sujeto moderno es una estructura también, no es algo concreto, ¿no? Es una hipótesis explicativa. Yo qué sé qué es el sujeto moderno, ¿dónde está? ¿Dónde hay uno? No lo vi nunca, ¿no? Digo, para pensar, porque ahí la gran pregunta es la relación epistemológica entre estructura e historia, finalmente, ¿no? Que en Marx, Althusser la organiza distinguiendo modo de producción y formación social, ¿no? Modo de producción, concepto abstracto, formación social, configuración concreta. Formación, no forma, formación, ¿no? Bueno, en el caso de lo inconsciente, yo creo que pasa lo mismo. Lo inconsciente como forma es una hipótesis explicativa para leer formaciones concretas, que habrá que ver cuáles son. Por eso ponía el énfasis en el Lacan, que lo que está leyendo es algo que se le escapa de las manos. O sea, si uno lee la teoría, y además, si se piensa las formulaciones teóricas de Freud y las de Lacan, son distintas porque están leyendo síntomas distintos. Y lo que hacen es teorizar sobre esos síntomas concretos que ven, ¿no? Además de que lo hacen con las concepciones disponibles, ¿no? En su época, con la filosofía de su época, con la ciencia de su época, con la literatura de su época. A mí me parece que ese trabajo se puede hacer, que es interesante hacerlo. Por otro lado, sí creo que hay toda una deriva, lo que decía hace un rato, de la llamada izquierda lacaniana, que se desentiende del problema. Y eso es muy complicado. Primero porque lo que hacen es psicoanalizar la sociedad, ¿no? Y terminan siendo derivas filosofantes, porque de nuevo el psicoanálisis deviene una metafísica. Y como deviene una metafísica, resulta que quieren explicar procesos concretos de formaciones sociales neoliberales derivándolas de, no sé, Descartes, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema grande.
aún así, con todos esos problemas, yo creo que el modo, digamos, que una de las formas útiles de movilizar el psicoanálisis es pensar que el psicoanálisis es una teoría crítica del sujeto cartesiano, ¿no? Bien, pero como tal, debe tener, digamos, un espacio regional de aplicación. No puede funcionar para todo. Sí. Y para la materialidad de lo social necesitamos el psicoanálisis, o hay una imposición superfetatoria del psicoanálisis en la teoría crítica que no se corresponde ni con la complejidad de las psicologías sociales existentes y su vinculación con el marxismo. No se corresponde ni con su rendimiento explicativo, más allá de algunos autores que utilizan el psicoanálisis, que son verdaderamente geniales, y cosas que, por ejemplo, tú has dicho, yo las comparto y me parecen hallazgos enormes. ¿Por qué? ¿Por qué hay que continuar con el marco de una teoría que es interesantísima, pero podríamos decir sobre el sujeto cartesiano, vamos a concluirle eso, y vale? Para mí, nada más que las formas diferentes de subjetividad no cartesiana son enormes en la modernidad. Sujeto empiriza distinto, sujeto hegeliano distinto. Entonces, yo son dos problemas. Reduce la complejidad de la modernidad a un tipo de sujeto, como suponer que sobre ese sujeto Freud efectivamente produce una elide narcisista, una mutación enorme, y luego la cuestión importantísima del marco artuseriano, o marco, digamos, de materialismo histórico, de la heterogeneidad temporal, de la vuelta del pasado, evidentemente los sueños, los esclavos, los siervos, y en la formación social antigua también había sujetos, seguramente, porque también había contratos. Entonces, sueñan, pero sueñan en otras claves, que no son las del fantasma. Yo no sé, yo veo que hay vamos, a mí me plantea, no un rechazo, pero sí un problema de compatibilidad entre dos marcos, que tú acentúas muy fuerte la heterogeneidad temporal, 100% contigo, no sé yo si el psicoanálisis. Sí, bueno, por supuesto que eso es cada quien con su librito. A mí lo que me pasa con el psicoanálisis es que yo creo que ofrece pistas analíticas y explicativas que no encuentro en otros abordajes. Creo que eso que el psicoanálisis llama inconsciente permite nombrar un desajuste constitutivo que, por supuesto, hay modos, por ejemplo, el modo como Zizek lo moviliza, que hace de lo inconsciente una suerte de núcleo preontológico, es un problema. Pero hay otra forma de leer lo inconsciente, que es en la línea del decalage, en Althusser, que es perfectamente compatible con Lacan, ¿no? con la teoría de los nudos, ¿no? de la articulación de registros. ¿Cómo? Y con Durkheim, y con Bourdieu, y con Vygotsky, y con otros autores que no son Lacan. Yo creo que hay una suerte. Bueno, eso es una decisión. Para mí, no. Para mí no. Ahí hay un punto en el que el psicoanálisis resiste al constructivismo social de la subjetividad, que por lo menos a mí también me parece importante. Yo creo que es necesario sostener, cuando decía ayer, sostener los dos extremos de la cadena, lo digo en serio. O sea, creo que hay un punto. La articulación entre ellos, Natalia. ¿Cómo? Claro, la articulación entre ellos es la tarea de la teoría, es ese movimiento epistemológico, es siempre, porque ese movimiento no termina nunca, construir esos eslabones que faltan. Pero eso no está logrado en ninguna de las teorías que mencionaste. En ninguna. No hay ninguna teoría que tenga... Y allí donde tienen una formulación perfecta para explicar el encastre entre lo subjetivo y lo social, a mí no me convence. Lo digo de otra manera, peor todavía, que te va a horrorizar más. ¿Cómo nombramos ese punto de naturaleza que todavía somos, si no lo queremos nombrar en términos de un naturalismo o de un empirismo de la materia bruta? ¿Cómo lo nombramos? Cuando
llegamos? El punto que tenemos de irreductibles a lo social. O somos enteramente sujetos sociales. O sea, somos enteramente subjetividades configuradas social e históricamente. No, pero para eso necesitamos psicoanálisis. Para Yo lo necesito. Yo no encuentro otra teoría. Bueno, sí, es una decisión. Pero igual no es mía. Está en Althusser también, está en Balibar, está en Piaget. Están de muchos inconscientes, que el inconsciente, el fuel del inconsciente es la ideología, vamos, no una cuestión de... Porque la interpretación de Althusser puede ser errónea, no es repetirse Althusser como argumento de autoridad. No. En Althusser hay diversos inconscientes, es verdad que los textos no están cerrados, todo lo que tú has dicho es cierto, pero hay otras cosas. Y la transindividualidad, yo no sé si el enfoque de la transindividualidad y el del psicoanálisis son siempre compatibles, pero tampoco quiero yo centrar la conversación en esto. Claro, igual yo creo que sí, en el sentido en que lo inconsciente no es individual. El inconsciente es transindividual. En Freud y en Lacan. No hay ahí una restitución del individuo empírico. Otra cosa es los dispositivos de la práctica analítica como dispositivos individuales. Obviamente no es otra cosa porque eso está mezclado, pero creo que esa discusión se puede dar, ¿no? Pero hay al interior de la clínica psicoanalítica toda una reflexión sobre dispositivos y experiencias concretas sobre dispositivos colectivos, ¿no? Y también está esta idea de Althusser que me parece súper interesante, que es que la práctica clínica no necesita de un consultorio, ¿no? Digo, en el sentido de la intervención fuerte en una posición subjetiva. Por supuesto que yo entiendo y en algún sentido comparto ese resquemor que vos traés. Yo no lo puedo traducir en un rechazo del psicoanálisis o un reemplazo del psicoanálisis por otras teorías de la subjetividad. Porque, insisto, yo creo que hay que lo que logra retener el psicoanálisis es una pregunta por lo irreductiblemente singular que creo que es necesario pensar. Porque si no también hay algo de las configuraciones subjetivas que termina cediendo a las formas dominantes y que no hay resto, no hay un lugar donde pensar algún borde ético, ¿no? Algún margen de desajuste, no de libertad, pero de desajuste, ¿no? Aunque sea en los términos de los malos sujetos, si se quiere, o de las formas de subjetividad que no encuadran. Eso por un lado. Por otro lado, el psicoanálisis no proyecta el sujeto moderno sobre todas las formaciones sociales, porque el psicoanálisis no es una teoría de la sociedad, ni una teoría de la historia, ni una teoría de los sujetos políticos. El psicoanálisis es una práctica clínica y lidia con el sujeto que conoce. Ahí sí, totalmente de acuerdo. Tiene una explicación racional. Pero vos dirías... Cuando la sacamos de ella... Pero yo te digo una cosa, vos dirías que en las formaciones sociales, como la mía del capitalismo dependiente, no opera de un modo gravitante en todo su marco jurídico, institucional, en sus configuraciones subjetivas, morales, la estructura del sujeto jurídico moderno. ¿Y otras? Sí. ¿Y otras? Pero no otras como otra cosa, sino como un mestizaje. Y bueno, el psicoanálisis tiene algo ahí que aportar. La forma de subjetividad tuya no es la misma forma de subjetividad, no es una forma de subjetividad intercambiable con otros lugares. No, claro. Claro, porque son unas formaciones sociales distintas, eso es evidente. Si entendemos el psicoanálisis como una atención a la singularidad específica, que es verdad que es algo que emerge, que emerge en la práctica clínica como no emerge en otros lugares, estoy de acuerdo contigo. En eso sí. Que esa singularidad, cuando se expresa al margen de la relación de transferencia, sirva para explicar procesos sociales donde la situación de transferencia no está y la vinculación entre los dos sujetos, por tanto el develamiento del inconsciente no se produce, es lo que a mí me genera un problema. No, está bien. También ahí hay que ver qué se entiende por transferencia. Porque la transferencia, por ejemplo, como funcionamiento de un sujeto supuesto saber, funciona en diversos ámbitos extraclínicos, ¿no? Entonces, por eso... Pero no el no juicio, el sujeto supuesto saber que uno refiere
proceso respecto al dirigente no es igual que se produce una situación en que no hay juicio sobre lo que está diciendo. No, por eso yo no digo que hay que proyectar el psicoanálisis sobre la teoría social, ni hay que hacer el psicoanálisis, pero creo que ofrece elementos que no están en otras teorías y que además en este momento son particularmente interesantes, justamente porque nombran y porque intentan pensar eso que gran parte de la teoría social olvida y gran parte de las teorías de la subjetividad olvidan. Y que es una tendencia dominante. Y sin una pregunta por esa dimensión de la singularidad, es muy difícil pensar una intervención ética que no sea normativa, aunque sea una normatividad buena, nuestra y subalterna. Sigue siendo normativa. ¿Cómo nos deshacemos de esa pulsión normativa constructivista, sociologizante, teniendo si no es inconsciente que sea otra? Yo no la encuentro en otro lado, me funciona esta y tampoco es que creo que haya una compatibilidad perfecta ni se pueda articular en todos los casos. En este caso, la categoría que me funciona, que me parece que aporta algo distintivo, es la categoría de fantasma. No la veo en otras teorías de la subjetividad. Teorías de subjetividad lo que hay son configuraciones, dispositivos, prácticas, pero falta el modo del apego inconsciente, afectivo, singular a esos dispositivos, prácticas y discursos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica lo que del sujeto es activo en esa sujeción? Ahí hay una búsqueda del psicoanálisis que me parece interesante, sin hacer de eso la cancelación del problema de las determinaciones, ¿no? Que se hace demasiado también. Pero creo que ahí hay algo que no lo encuentro en otras formulaciones. Pero bueno, es una cuestión de... Tampoco lo vamos a resolver acá. Los dormí más que ayer hoy, como que... No, ni mucho menos. Yo creo que no, que lo que pasa es que han planteado tantísimas cosas. Lo de Peche, yo te quería preguntar por lo de Peche, porque claro, perdón. Lo de Michel Peche. Sí. Lo del guión y lo del sujeto como un guión. Ah, sí. ¿Podría eso explicarlo de nuevo? Sí, Peche no habla de un guión, habla del teatro de la conciencia, ¿no? Hay un libro que está traducido, de hecho lo tradujeron amigos al español, que es Las verdades evidentes, que es la traducción de Le Vérité de la Palisse, que es el texto de Peche. Y que es el texto en el que Peche moviliza el dispositivo de la interpelación altuseriana, ¿no? Sobre todo este párrafo donde Althusser dice que ustedes y yo seamos sujetos, esa es la evidencia primera, ¿no? Y lo que hace Peche es discute con las distintas tradiciones de la semántica en la filosofía del lenguaje y produce lo que él llama un intento de elaboración de una teoría materialista del discurso, ¿no? Y su teoría materialista del discurso es efectivamente cómo en el funcionamiento, en el dispositivo, en la organización sintáctica de los elementos, consisten simultáneamente el efecto de sentido del mundo, ¿no? La ilusión de referencia del discurso y el sujeto como sostén de esa continuidad del mundo, ¿no? A esa solidaridad entre sujeto y sentido, ¿no? Que Peche encuentra, digamos, lo que está haciendo es tomar la interpelación y hacerla funcionar en la práctica discursiva. Y entender el discurso, no los procesos de producción de significación, como procesos de producción de evidencias, ¿no? Entonces, hay varios conceptos importantes. Uno de los conceptos más interesantes es el interdiscurso, ¿no? Donde Peche dice la operatoria discursiva es el funcionamiento de incrustación de unos discursos en otros, de modo tal que producen un efecto de preconstruido, ¿no? El mundo es aquello de lo que se habla
incrustación, sí. Y eso le permite producir una hipótesis de totalidad social discursiva, ¿no? El complejo ensamble de las formaciones discursivas, ¿no? Que atraviesan aparatos ideológicos de Estado, permiten la construcción de un mundo de evidencias, ¿no? con las operaciones de unificación, de relación de desigualdad y jerarquía y de contradicción entre las distintas formaciones, ¿no? Pero eso básicamente porque el discurso funciona como articulación discursiva, ¿no? ¿Y es que habla de formación discursiva en singular? ¿Similar a una formación social o formaciones discursivas? No, formaciones discursivas. Sí. La definición es una formación discursiva, es todo aquello que puede y ser dicho, puede y no puede ser dicho en un cierto dominio. Un dominio que además es inmanente a la forma que tiene esa formación discursiva. O sea, en ese sentido hay un diálogo con Foucault evidente. La crítica que le hace Péchet a Foucault es que, en realidad es una crítica que le hace Lecourt, pero que funciona, que después Péchet retoma en algún discurso, es que el concepto de formación discursiva en Foucault adolece de contradicción, ¿no? Las formaciones discursivas son unidades no contradictorias en Foucault, mientras que en Péchet son siempre unidades contradictorias, porque están atravesadas por las tendencias a la unificación y el desajuste, la articulación, las contradicciones entre sus elementos y entre elementos de otras formaciones, ¿no? El otro trabajo que hace Péchet con el discurso es justamente el modo en que esa articulación es posible y produce el sentido unificado de un campo semántico, justamente porque el sujeto es efecto de esas articulaciones, ¿no? El sujeto de discurso, está hablando, no del sujeto en general, el sujeto de discurso es efecto y sostén, ¿no? Es el sostén imaginario de esa articulación como mundo, ¿no? Lo que borra el carácter de constructo articulatorio de la yuxtaposición, la incrustación de formaciones discursivas. Y ahí, dice Péchet, opera entonces en toda práctica discursiva un doble olvido, ¿no? Un primer olvido que tiene que ver con el gesto de todo sujeto de creer que elige, ¿no? En su pequeña estrategia discursiva, creer que es él el que dispone de los significantes, pero eso está sostenido por un olvido más grande, que es justamente que el sujeto de discurso existe en el discurso como sostén de la imposibilidad misma del discurso como discurso, ¿no? Y eso está inspirado para Péchet en la interpelación, ¿no? Dice, la virtud del dispositivo de la interpelación althuseriano es que muestra, dice, el teatro de la conciencia desde detrás de escena, ¿no? Entonces, lo que yo decía es tanto la cuestión de los discursos como regímenes de evidencia, ¿no? Lo que está planteando es que justamente en la producción discursiva lo que hay es la configuración de campos de visión, ¿no? Y que entonces toda discursividad comporta un campo de visión, ¿no? Y en ese sentido decía, bueno, hay una consideración teatral, escénica de la subjetividad, que es justamente la relación entre percepción, significación y visión, ¿no? Y eso está configurado en la semántica de un discurso, se produce justamente. Y ahí hay también una referencia a Lacan, ¿no? El sujeto es sostén en la articulación significante, es un modo de leer, lo que Lacan dice que un sujeto es lo que representa un significante para otro significante, ¿no? Entonces, pero también permite entender justamente esa dimensión no significante del apego afectivo psíquico al funcionamiento de los discursos, ¿no? Porque sostener la articulación discursiva como mundo requiere de un trabajo afectivo inconsciente muy grande, ¿no? Ese olvido es un olvido activo. Hay que olvidarse cada vez de que la producción de significación no es una parte de las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que está intentando trabajar Péchet, y lo trabaja peleándose con toda la filosofía del lenguaje, ¿no? Finalmente. Después hay otras cosas en Péchet. Bueno, es uno de los que propone esta idea del materialismo de lo imaginario, ¿no? Y
y propone que en el orden del discurso se articulan estructuras, ¿no? El inconsciente, la estructura de una formación social, bueno. Después hay todo otro trabajo que él plantea pensar el funcionamiento y la articulación de los aparatos ideológicos de Estado, que es muy interesante porque él confiere a los aparatos ideológicos de Estado una doble dimensión, ¿no? Una dimensión de clase y una dimensión regional, que está en Althusser, ¿no? y que se relaciona con la división técnica del trabajo y con la división social del trabajo, ¿no? Y cómo eso ya es un dispositivo desajustado, ¿no? Pero además, dice Pellet, los aparatos ideológicos de Estado no son unidades, ¿no? que se articulan, sino que son formaciones, bueno, contaminadas, yuxtapuestas, ¿no? Y entonces intenta pensar ahí el funcionamiento de la reproducción-transformación, ¿no? Claro, y cómo entonces las contradicciones tienen que ver muchas veces o los antagonismos políticos tienen que ver, están posibilitados por las propias contradicciones en la articulación de los aparatos, ¿no? Y cómo los mismos aparatos son dispositivos contradictorios, ¿no? Y la escuela es un dispositivo de sujeción y a la vez es un dispositivo que promete una emancipación. Bueno, ese tipo de... O no es lo mismo la escuela articulada con la familia que la escuela articulada con, no sé, las redes sociales. Bueno, ese tipo de mecanismo, él lo organiza como una topografía de la formación social, ¿no? Y de los dispositivos, para pensar también una tópica de los discursos, ¿no? De las formaciones discursivas. Más que un aparato, es una componente, entonces. Sí, yo creo que es mucho más fuerte la idea de dispositivo que la de aparato. Sí. Él habla de un ensamble complejo, pero bueno, es una forma de traducir el todo complejo, concreto, condominante, todas esas fórmulas que utiliza horribles, Althusser, impronunciables en español, pero Pellet las intenta pensar para una teoría del discurso que a mí me sigue pareciendo muy interesante. Bueno, y después tiene unos textos también políticos que son ese que te comentaba el otro día, ¿no? Textos de los 80, porque también está atravesado Pellet por su pelea con Althusser, por una apertura hacia Desertó, hacia una pregunta por el archivo, ¿no? Como queda a mitad de camino entre ese momento más estructuralista y el giro ético, ¿no? Pero también produce algunas cosas que son interesantes porque no se desentiende, no deja de ser nunca... para él las dos grandes categorías son la de lucha de clases y la de división inconsciente. Y con eso intenta pensar el funcionamiento de los discursos. Y no la suelta nunca, ¿no? Incluso cuando tiene su giro ético, bueno, sigue intentando pensar. Para mí eso es uno de los lectores una de las lecturas que hay que recuperar para discutir con ciertas derivas de la teoría del discurso, que se deshicieron del marxismo, que son postmarxistas y demás. Yo creo que ahí hay un camino interesante. Nos tenemos que ir. Tiempo, porque este hombre se muy bien. Y la sala tenemos que dejarla. Podemos continuar afuera. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias.